¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Son las 21 horas con 3 minutos y escuchen bien esto porque la sensación térmica está en 9,9 y va bajando. Acuérdense que la temperatura mínima pronosticada para mañana es 9 grados. La temperatura formal es 12 ahora, pero esto va a bajar a 9. Y la sensación térmica, como ustedes pueden ver, está ahora 3 grados más abajo de la temperatura. Así que a prepararse para una jornada bastante fresca. Y de fresca estamos hablando porque la máxima va a ser apenas 14 grados, estimados amigos. Así que a abrigarse para salir porque mañana va a ser un día así invernal, totalmente. Bueno, hoy nos acompaña el ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia. Manuel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien y un gusto compartir con ustedes. Gracias. Bueno, Manuel, hay muchísimos temas que yo tengo para conversar sobre el tema de la Corte, pero la urgencia noticiosa me lleva a plantearte una cuestión del día, o por lo menos del fin de semana, ¿verdad? La Corte no tiene ninguna acción judicial que le permita pronunciarse sobre la constitucionalidad de las barreras policiales. No, actualmente no hay ninguna acción de inconstitucionalidad al respecto. Es más, yo estuve integrando la sala constitucional hasta la semana pasada, hasta el miércoles específicamente, y no tenemos ninguna acción al respecto. Estabas integrando la sala hasta que entró el señor Diesel, ¿verdad? Así es. Sí. Y ahora vos volvés a la sala penal. Yo estaba sin perjuicio de mis funciones en la sala penal, así que, claro. O sea que ahora solamente me quedo... Sí, en la sala, claro, sí. O sea, digamos, estabas haciendo la suplencia de Miriam Peña. Pero entonces no hay ninguna acción de inconstitucionalidad sobre salvo esto. Que esté en secretaría, pero secretaría y generalmente primero va a la presidencia y después nos enteramos nosotros que integramos la sala a los efectos de la admisión o el rechazo in limine. Manuel, si yo te pregunto directamente, no sé si me vas a contestar, pero lo mismo te voy a preguntar. ¿Qué pensás vos de la barrera? ¿Son constitucionales? Bueno, la barrera, con tal de que se admita, es decir, la barrera de control sí, es constitucional. Pero hay otra cuestión, otras barreras, por ejemplo el peaje único. Eso no es constitucional, porque no se puede interferir el libre tránsito. Sin embargo, el control es una restricción momentánea. Es decir, uno le restringe momentáneamente, se verifica lo que se tiene que verificar y posteriormente ya puede transitar libremente. Es decir, no hay una afectación directa a la libertad permanente la libertad de expresión, de circulación. De circulación. Es importante también señalar de que los controles conforme al Código Procesal Penal tienen una ciertas reglas, ¿verdad? Ciertas reglas. No es que en cualquier momento se pueda hacer en cualquier lugar. Yo soy un poco, Manuel, permitime extender un poquito el tema porque yo soy, voy a decirlo así, estimados amigos, pero como una descripción filosófica, además de política partidaria, pero filosófica. Yo, Manuel, te voy a preguntar lo que te voy a preguntar porque soy liberal, radical, auténtico. Y entonces te quiero decir, nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita del juez competente, salvo caso de flagrancia. Nadie será detenido. O sea, esa es la parte, espera un poco, ¿qué te crees vos, señor policía, para gastar 1 milímetro de mi tiempo en hacer una consulta aleatoria a ver si vaya y busque usted los criminales como tienen que buscar? Es mi posición, ¿verdad? No sé. Sí, me parece bien, pero hay que partir. Por eso decía, no es que hay una detención permanente, es una restricción temporal, como por ejemplo ocurre en el semáforo, ¿verdad? En el semáforo también me restringe mi libre circulación por un momento. Es muy verdad lo que estás diciendo. Y también, en ese sentido, también el control debe ser así. Solamente para limitarse a verificar si es que hay alguna sospecha.
pero no también esta cuestión del control indiscriminado. No sé si no tiene mucho sentido. Claro, porque para mí yo siempre uso como referencia un poquito el principio norteamericano o anglosajón, si vos querés, ¿verdad? Sí. Que es, espera, tiene que haber Una en la acción una causa criminal probable. Sí, es decir, vos si venís haciendo zigzag, te paran. Claro. Si venís con un auto hipercargado que está poniendo en peligro el cimiento o en un camión, te paran. Pero espera un momento, y si vos venís sin hacer nada indebido, si tu manera de conducir es legal, legítima, dentro del límite de velocidad, etcétera, etcétera, ¿por qué te tienen que parar? Sí, es más, el artículo, por ejemplo, el artículo 33, si mal no recuerdo, A ver. dice que... Tengo acá, por eso te digo. Que la conducta de las personas que no afectan el orden público Exacto. y derecho de tercero está exento de la autoridad. Sí, señor, el artículo 33, acá Sí. tengo. Entonces, ¿con qué derecho te detienen? Y no hay. Porque fíjate lo que pasó, que esta barrera, entre paréntesis, o sea, según todos los datos que se están publicando, irregular, le abre fuego contra el vehículo de este padre de familia, ¿verdad? Y él, entonces, yo creo que están sentadas las bases, Manuel, para hacer una discusión de índole constitucional sobre si este procedimiento policial que viene de la época de la dictadura debe continuar 30 años después de la democracia. Sinceramente yo creo que, o sea, yo sé que ustedes no pueden trabajar, no sé si pueden trabajar de oficio, tengo entendido que no, ¿verdad? No, tiene que plantearse la cuestión, ¿sí? Evidentemente, pero esta es una cuestión que no es, excede totalmente de todo lo que es Barrera. Yo creo que el caso de hoy, según los datos, según las informaciones, se encuadraría dentro de lo que sería una especie de tentativa de homicidio, tentativa de homicidio doloso. Homicidio doloso. Claro, Sí. yo coincido contigo. Acuerdo a lo que uno puede informarse de la información que extrae, uno después podrá analizar con mayor detenimiento, pero conforme a los hechos que se relatan en los medios, se acerca más bien a eso. Manuel, una última sobre este tema. Te pido disculpas por haber entrado en este detalle, pero Sí. te juro que habemos algunos que pensamos que las barreras sí son inconstitucionales y es un asunto que creo que tenemos que resolver definitivamente porque esto no puede continuar. Esto llegaría únicamente a la sala constitucional, claramente, ¿verdad? Llega a la sala constitucional, pero un ministro puede solicitar la ampliación de la sala y en tal caso se tienen que despedir los 9, necesariamente. Basta que un ministro diga que... Solamente el pedido y ya está. No se discute, no se entra a discutir si ampliamos o no, sino que basta el pedido y ya está. Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema. Pero entre paréntesis no usan mucho de eso ustedes. Generalmente en carta de naturalización, que es competencia de la sala civil, generalmente el presidente de la sala amplía automáticamente la sala. Y en algunos casos, el caso también de la declaración jurada de bienes y rentas, se había procedido a la ampliación. ¿Eso cómo está, entre paréntesis? La próxima semana sale. Es decir, esta semana, la primera semana de junio creo que sale. Ahora. Sí, ahora. Ya que me traes nomás, me está sacando un poquito de mi curso, pero no importa. Pero viene espera un poco, porque yo tengo entendido que ustedes hicieron ahí un sorteo de voto, ¿verdad? Sí. O sea, el sorteo de orden de votos, correcto. Sí, así. ¿Y falta alguien o quién? Falta creo que 3 personas. Que la doctora Carolina Llanes, la doctora Guillermini y el doctor Paiva, era lo que faltaba. Que ellos están, ¿por qué están ellos? Guillermini y Paiva. Y por inhibición de miembros naturales de la Corte. Vareiro de Módica, me supongo que sí. Vareiro, el doctor Fretes, doctor Garay. Ah, ellos todos se inhibieron, Pico. Sí. Lo de Vareiro entiendo, los otros no sé un poco por qué, pero bueno. Porque que Vareiro es una de las... Quienes somos de la Corte, estoy yo, el doctor Jiménez, Martínez, Llanes, y creo que por ahí nomás.
Y todo el resto son suplentes. Son todos miembros de tribunales, sí. Muy bien. Ahora, esta semana. Esta semana, yo creo que sí. El viernes creo que ya había 7 votos, ¿verdad? Y yo creo que falta 3. Y yo creo que va a estar esta semana. Te tengo que cambiar de tema. Perfecto. Manuel, yo creo que van a tener ustedes en poco tiempo el tema de los diputados que están detenidos. Artículo 191 de nuestra Constitución. Yo tengo, por supuesto, una posición totalmente contrapuesta a lo que han dictado jueces y tribunales hasta ahora, porque con todo respeto, sobre todo a uno de los jueces firmantes de esta sentencia, que es el doctor Pedro Mayor, a quien aprecio profundamente, yo creo que están construyendo algo que no tiene ninguna sustentación en la lógica, mi querido Manuel, porque la disposición constitucional del 191 dice: ningún miembro del Congreso será detenido salvo flagrancia. Y acá le están deteniendo a miembros del Congreso sin flagrancia. Y esto es un escándalo que solamente puede pasar en un país donde hay jueces o prevaricadores o ignorantes. Pero no hay detención de ninguno de ellos. Están detenidos, están privados de su libertad. El señor está preso. Sí, está con prisión preventiva. Y está privado de libertad. Bueno, acá la cuestión es, sí, está privado de su libertad, pero lo que se prohíbe en la Constitución 191 es, y el 255 de la Constitución también para los magistrados, que es la detención. La detención, incluso si hay flagrancia, solamente en su casa, ¿verdad? No va a un centro de reclusión. Ahora, para que continúe el proceso, tiene que haber el desafuero, porque el desafuero es el permiso que su propia Cámara otorga para que este señor sea objeto de procesamiento. Sí, señor, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, y una vez procesado, si se dan las circunstancias del 242, puede eventualmente dictarse la prisión preventiva. Claro, pero vos sabés que yo esta mañana justamente volví a publicar el tema de Jean-Paul, de la explicación que hicieron Fernández Arévalo y Rodrigo Campos Cervera. Y Fernández Arévalo para mí es clarísimo en el tema, yo le sigo totalmente en esa materia. Y es el concepto del que habla el artículo 191 es impedirle a un diputado que se mueva. No importa la consideración que vos hagas. Es más, creo que voy a leer el material porque me parece importante, pero por la definición por la definición del amigo Evelio Fernández Arévalo nomás, quiero compartir con la gente, Manuel, yo sé que vos sabés eso, porque quiero compartir con la gente la definición de Fernández Arévalo sobre el tema. Un minutito y ya encuentro, acá está. Ahí. Y dice el doctor Fernández Arévalo lo siguiente, estimados amigos, hablando del artículo 191 de nuestra Constitución: la expresión detención de la Constitución Nacional incluye la aprehensión, la detención, la prisión preventiva, así como cualquier otra forma de afectación de libertad ambulatoria de los parlamentarios. Por eso es que yo digo, espera un momento, no, él puede ser procesado, absolutamente. Es más, a resultas del proceso, si es culpable, hasta cumbú. Pero mientras sea procesado, no puede ser detenido, salvo flagrancia. El problema es que estamos en una discusión que ya lleva varios años, Manuel, y la Corte no define un asunto que es institucionalmente molestoso, es decir, está generando una fricción institucional permanente. Y a mi modo de ver, la Corte Suprema tiene una tarea en esa materia, sí, ¿verdad? Definir el asunto. Sí, yo creo que ahora se ha planteado una acción de inconstitucionalidad al respecto. Creo que la defensa de Cuevas, sí, la de Guillermo Duarte. Sí. Y ahora creo que se va a definir, pero es la primera vez que se plantea en esos términos. ¿Nunca llegó hasta la Corte? No, que yo conozca no llegó. Ahora sí, ahora
Yo creo que hace poco nosotros admitimos esa acción. Ah, ya está admitida. Sí, ya está admitida. Bueno, perdóname un poquito la ignorancia, ¿cómo es el procedimiento ahí? Porque va a Fiscalía, ahora va a Fiscalía y posteriormente ya viene y se resuelve, porque creo que es contra el fallo de la prisión preventiva, creo que sí. Bueno, porque ahí, y Manuel, ahora sí te voy a preguntar una cuestión de técnica analítica de ustedes en la Corte, pero tengo curiosidad, en serio. ¿Sí? Yo estuve, leyendo con mucha atención el fallo de la Cámara de Apelaciones sobre el caso Cuevas. Pero también puedo traer a colación el de Ulises Quintana. Y también podemos traer a colación, estimado amigo, aquellos fallos del marzo del 99, donde metieron presos una cantidad de parlamentarios. Todo eso está ahí. Ahora, ahí viene, Manuel, mi cuestión. A mí me asusta cuando un juez de la República del Paraguay, no estoy hablando de la Corte, estoy hablando de los... no hace una concatenación lógica que le permita decir, de este punto A, deduzco el punto B y deduzco el punto C. Y entonces saltan del A al C sin ningún problema, sin ponerse colorados, y además, lastimosamente, eso se convierte en una medida que restringe derechos. Y a mi modo de ver, es la falta de construcción lógica de un escrito judicial, de una resolución judicial, Manuel, es un prevaricato. Pero quiero escuchar lo que vos me decís. Bueno, yo creo que hay una cultura muy legalista en Paraguay, no de la cultura constitucional. Generalmente la Constitución no tiene una fuerza normativa, es decir, no se plasma eso en las resoluciones judiciales. Esa es una crítica que siempre se hace. Y eso se da perfectamente, uno se da perfectamente cuenta de eso en el proceso penal. Porque el proceso penal tiene unos límites constitucionales, una cantidad de límites, y después la normativa internacional, que es el Pacto de San José, por ejemplo, establece una serie de límites, y generalmente en la práctica judicial se prefiere la ley. Y a veces hay contradicciones entre lo que dice la ley y lo que dice, por ejemplo, la normativa constitucional. El caso es que hay una disposición, por ejemplo, del Código Procesal Penal que dice que el auto de elevación no se puede apelar. Y hay algunos que dicen, como en mi caso, no, eso deriva del derecho a la defensa. Es decir, el derecho al recurso es una derivación del derecho a la defensa, y la defensa está consagrada en el artículo 16, en el pacto, etcétera. Entonces, hay esa situación de una interpretación más bien ligada a la ley que a la Constitución. Yo te agradezco enormemente que digas esto que estás diciendo, porque, estimados amigos, ustedes me habrán escuchado a mí por lo menos 1.400.322 veces repetir esto que está diciendo el doctor Manuel Ramírez Candia. Pero yo lo digo en sentido mucho más violento, Manuel, si me permitís. Y porque quiero decir eso. ¿Saben lo que pasa, estimados amigos? ¿Sabes por qué te agradezco, Manuel? Porque cuando yo digo, pues es, digamos, un tipo de la calle nomás diciendo, y lo cual está bien, ¿verdad? O sea, yo no me estoy quejando de eso, ¿verdad? Pero el hecho de que vos lo digas ahora me permite a mí señalar, ¿saben por qué pasa esto, estimados amigos? Porque acá hay una mayoría de abogados en nuestro país, y lo digo con todo respeto, pero hay que definir el problema, que estudiaron en la Argentina, y la Argentina es un país sin constitución. Quiero ser bien claro en esto, porque este es el problema, y acá el doctor Manuel Ramírez Candia lo está poniendo sobre la mesa. Cuando decimos Argentina no tiene constitución, estimados amigos, no decimos que no tiene un papel que se llama constitución, que sí lo tiene. 6 de septiembre de 1930, unos militares, estimados amigos, vienen y le dicen al presidente de la República, usted se va. Era el general Uriburu y el presidente Irigoyen. Y la Corte Suprema Argentina, escuchen bien lo que voy a contar, porque de ahí deriva esto que estamos hablando. Perdóname, Manuel, una pequeña cuestión histórica acá. La Corte Suprema de la República Argentina atiende un recurso sobre el golpe. Y creo que el nuevo 10 de septiembre falla, adivinen qué, la Corte Suprema, que efectivamente la Constitución queda suspendida. Y que efectivamente los militares tienen razón para dar el golpe. Y que efectivamente lo que va a quedar vigente de la Constitución es lo que la Junta Militar diga.
uno de los fallos más aberrantes de la historia del derecho mundial. A partir de ahí, estimado amigo, en la Argentina el abogado estudia la ley, porque la Constitución no está. Y los jueces aplican la ley, porque la Constitución no está. Y aunque se restableció la democracia, la tradición de esos 60 años sin Constitución está fija y operando. Y opera también en Paraguay. Gracias, Manuel. En serio te digo. Te agradezco enormemente que hayas dicho esto. Pero una muestra también es esa cuestión de la consulta de constitucionalidad. Por ejemplo, el juez que cree que la norma que va a aplicar es contraria a la Constitución puede remitir a la Corte para consultar a la Corte. Entonces yo digo, si yo tengo una antinomia entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, aplico directamente la Constitución. Así es, señor. Por el principio de supremacía, y está en el artículo 256. Pero en la práctica hay algunos que hacen todavía esa consulta y otros que no. Eso en la práctica, por suerte. No, pero te das cuenta, exactamente. Cuando hacemos, es una parte de la discusión de estos temas que involucran a los políticos, pues exactamente, señores jueces, donde ustedes sacan que ustedes no tienen que hacer prevalecer la Constitución en su ¿Sí? Pero ahí viene también una cuestión, Manuel, que yo sí le voy a, o sea, yo sé que vos no sos el pleno de la Corte, pero déjame transmitir mi queja. ¿Por qué ustedes no toman medidas? ¿En qué caso? En los casos en que los jueces, cuando hacen la valoración de las antinomias, entre comillas, no valoran no. Y hay cuando llegan a la Corte, cuando llegan los expedientes a la Corte, le digo, hay por ejemplo sentencias que se califican de arbitraria y por lo tanto de inconstitucionalidad. Por ejemplo, el doctor Daniel Mendonca hizo un trabajo con Josefina Zapena sobre las causales de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria que estableció la Corte en 5 años y consideró 16 causales, porque no se aplica la ley que debe aplicarse, porque se extralimitó, porque hay incongruencia, una serie de pautas que fijó la Corte. Es decir, si llega a la Corte, claro que se evalúan las sentencias y se declara inconstitucional si es tal. Pero no hay caso, porque ¿sabes lo que pasa? Te voy a poner un caso práctico, ¿verdad? Pero para entender un poco cómo es la operación judicial, ¿verdad? Sí. En primera instancia, hay jueces que se encuentran con la antinomia, como vos le llamaste, y simplemente valoran la ley, ¿verdad? Sí, se sienten en la obligación de aplicar la ley, no la Constitución. Y renuncian al ejercicio del control constitucional. Pero en el momento de hacer eso, están generando al imputado, en un caso penal, un daño. Claro. Que es un agravio que va a tener que reparar, si sin embargo no queda reparado hasta que llega a la Corte. Entonces vos le puedes tener a un pobre tipo, perdóname la hipótesis, ¿verdad? Sí. Le puedes tener a un pobre tipo 2 o 3 años embromado con un fallo de primera instancia que no hizo el control constitucional hasta que tiene que llegar a la Corte, Manuel. Sí, pero para eso también está la responsabilidad del juez. El juez es responsable, es decir, inclusive puede llegar a indemnizar. Si bien es cierto, eso no forma tanto parte de nuestra cultura, ya hay expedientes en donde por una prisión preventiva, por ejemplo, porque estuvo tanto tiempo en prisión preventiva y después se levanta esa prisión preventiva, entonces se reclama la indemnización y ya está previsto eso. Pero yo no conozco, y perdón por la ignorancia, ni un solo caso donde se le haya obligado a un juez a reparar el daño. Pero hay un fallo en primera instancia, segunda instancia, pero que después se anuló en la Corte, el caso Apleyar contra Jorge Bogarín González. ¿El que era senador Apleyar? Sí. Contra el juez Bogarín González, que ahora es abogado. Sí. Por aplicación del 191. No, pero él estuvo en prisión preventiva, claro, 600 y algo de tiempo, 670 días, no sé. Por una violación del artículo 191, mi querido Manuel. Y sí, puede ser. Yo lo único que sé, el caso de la prisión preventiva, entonces como factor generador de la indemnización, ¿verdad? Él estuvo en prisión preventiva, después, posteriormente hizo una demanda civil,
En primera instancia, segunda instancia, creo que le condenaron más de 5.000 millones a Jorge Bogarín, llegó a la Corte, que después resolvió la Sala Civil. Y la Sala le dejó libre a Jorge. Sí, pero lo concreto es que ya hay reclamación de indemnización de daño por prisión preventiva irregular. Voy a decir una cosa. Yo, Jorge, te aprecio muchísimo, vos ya sabes eso. Pero en aquella ocasión estuviste totalmente equivocado. Y no estoy entendiendo por qué revocó la Corte la medida, ¿verdad? Pero eso ya es una curiosidad. Sí. Aparte, Manuel, pero porque yo creo que una persona que se traga, por decirte, 700 días en prisión preventiva y el auto es ilegítimo, no tiene por qué irse a su casa como si nada hubiera pasado. No, aquí pasó algo. Pero hay varios casos en donde lo importante es señalar de que el juez es responsable. El juez es responsable. Pero perdona, Manuel, te interrumpo una cosita. Vos decís el juez es responsable y legalmente es responsable. Sí. Pero fácticamente eso no pasa en nuestro país. Y bueno, por una cuestión de la cultura. La gente tiene que comenzar a promover los juicios de responsabilidad. Y claro, pero pasa, si voy a tener el precedente de Jorge Bogarín, por ejemplo, que nos estás contando, ¿cuánto me cuesta a mí llegar hasta la Corte? O sea, ¿cuánto en términos de dinero y abogados y compañía llegar hasta la Corte? Y de repente la Corte me dice, no, esto en realidad no sirve. Y yo tengo, perdóname, yo sé que vos no estabas en la Corte todavía, pero déjame decirlo. Hay momentos en que la Corte hace resoluciones políticas que no tienen absolutamente ningún punto de contacto con el derecho. Sí. Y vos decís, espera un poco. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, este caso que estamos hablando. Pero este caso, yo creo que la cuestión estaba en la cuantía también. Porque en definitiva hay que ver, ahí se ha demandado solamente a Jorge Bogarín, pero la resolución de Jorge Bogarín fue confirmada por el tribunal, y solamente se le demandó a Jorge, pero no fue el caso. Entonces Jorge puede hipotéticamente plantear, pero mi decisión no fue irregular, porque fue confirmada por el tribunal. Claro, entiendo el tribunal. Y además, otra cosa que sí hay que señalar, en esa condena, fue una condena que excede totalmente a lo que establece el Código Procesal Penal. El Código Procesal dice claramente, un día multa por cada día de privación de libertad. Y en este caso fue una suma considerable. Claro, pero que tendría que haberse reclamado en lo civil, vos me decís, ¿verdad? No, y fue en lo civil. Claro, no, porque si yo soy senador, Manuel, perdóname, me extiendo un poquito en este tema. Yo soy senador, yo tengo una posición pública y además tengo la prisión. Entonces, la prisión por lo que estás diciendo, con el cómputo que estás señalando, pero también hay un perjuicio moral que hay que reparar. O sea, vos sos senador de la República del Paraguay, te eligió el pueblo paraguayo y te están metiendo en la cárcel en forma indebida. Sí, pero en este caso, el propio código, todo eso se puede reclamar en otra vía. Pero si yo reclamo indemnización atendiendo al factor privación ilegal de la libertad por prisión preventiva, la ley ya me dice, por cada día de privación, una cuantía determinada. Entonces, el Código Procesal Civil establece. Entonces se establece, si hay otras reclamaciones, daño moral, perjuicio económico porque uno pierde su trabajo, todo eso, reclama después también en otro ámbito. Ya entiendo tu punto, ya comprendido. Una cosita más sobre este tema que quiero abusar de tu confianza, No, Manuel, ahí. Porque bien, me encantaría saber, y esto es una pregunta de curiosidad humana, no te estoy hablando de presiones externas, no, el concepto de presión que voy a usar en esta pregunta no tiene que ver con que te llamen de afuera, no, el cuerpo de 9 de la Corte también te está presionando para que actúes en tal o cual dirección. No es que ustedes pueden decir, no, yo disiento en esto, porque los otros 8 te miran mal. No. Si yo, por ejemplo, le traigo las resoluciones nuestras de la sala penal, en casi todos los fallos hay disidencia.
Y no hay ningún problema, porque es una posición que cada uno asume. Es más, a veces ya viene se hace el proyecto y se dice, no, hay que insertar ya la posición del doctor Ramírez. Por ejemplo, yo en mi sala, yo aplico estrictamente el compurgamiento de pena mínima. Es decir, si uno ya compurgó la pena mínima, no importa en qué hecho punible. Yo aplico. La mayoría no. Entonces ellos ya saben, ya insertan nomás ya mi opinión. ya tienen en un cassette y Sí. va derecho automático. Sí, así. Última de curiosidad personal y después tenemos que irnos a la pausa. Uno de los elementos que queda claro cuando se están las transmisiones de las sesiones de la Corte es que parece que que con Gladys Vareiro parece que tenés siempre encontronazos. Es así, ¿verdad? No, es una cuestión de posición. Cada uno tiene su posición. Y entonces por ahí nomás viene la cuestión. Pero después así, en el trato así, fuera de la plenaria, pero fuera del posicionamiento no hay. Hubo una de las transmisiones donde ella incluso se pone muy nerviosa y parece que quiere perder el control contigo en una de las sesiones esta. No, te pregunto por eso, no, porque a mí de repente ella me parece que no tiene tanto aplomo, ¿verdad? Pero nada, es una impresión. No, pero eso es una cuestión de personalidad. Yo generalmente no me enojo. Entonces, es una cuestión de personalidad. No, nos vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con el doctor Manuel Ramírez Cambia de la Corte Suprema de Justicia. Son las 21:37, estamos con el doctor Manuel Ramírez Candia, integrante de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal. ¿Que vos sos el presidente de la sala? No. Yo soy el presidente de la doctora Carolina. Carolina Llanes. Sí. Eso se elige cada vez anualmente, En febrero. ¿verdad? En febrero se elige el presidente. Pero vos siempre ya estás en la Sala Penal. Sí. ¿O vas rotando? No, yo estoy en la sala penal, desde el inicio. ¿Y ahí te quedás? Sí. O sea, es lo que te gusta. Sí, ahí voy a quedar. No, quería para entender nomás, así cuando se cambia el presidente, se cambian los presidentes de la sala. Sí, porque el presidente de la Corte es presidente de su sala y el que es electo como vicepresidente primero y segundo también preside la sala, por eso. Ya entiendo, hecho, ya. No te quiero causar problemas con Gladys Vareiro de Módica, pero sí tengo que preguntarte ¿por qué la Corte no cambió todavía el tema de las jurisdicciones personalizadas? Es decir, Vareiro de Módica, Alto Paraná, Miriam Peña, Canindeyú, no sé vos cuál te toca, etcétera, etcétera. Cuando que eso, Manuel, está generando una sospecha de corrupción gigantesca. ¿Por qué no cambiaron eso? Bueno, en primer lugar, nosotros cuando integramos, creo que en la semana siguiente, con el doctor Jiménez, planteamos eso. Planteamos que los presidentes de cada circunscripción sean electos en el mismo lugar, no por nosotros. Eso se rechazó en la plenaria. Planteamos también la rotación anual de los superintendentes, para que no se cree esta cuestión de feudo. Entonces, eso se dijo que se iba a estudiar en febrero. Este febrero. No, llegó febrero, no se estudió. Bueno, entonces nosotros planteamos otra vez y la verdad que quedó la promesa que cuando nos integremos todos vamos a estudiar eso y cambiar de ser necesario. Pero integrar todo significa la entrada de diésel. Sí, porque ahora se le asigna él a Mambay porque le pertenecía antes a la doctora Miriam y así sucesivamente. Entonces yo creo que va a haber cambio en eso. Yo creo que el próximo año ya va a haber rotación. Yo creo que ya hay una especie de acuerdo en ese sentido. Pero tenés, Manuel, una especie de cronograma para que nosotros, digamos, la opinión pública, te digo, pueda saber, este día o dentro de 10 días, en 15 días o en 20 días van a discutir el tema y van a resolver el tema, o todavía no está. Sí, no, ahora no está por el problema del COVID. Del COVID, que se paralizó casi todas las actividades, inclusive las actividades en las circunscripciones, ahora recién se está moviendo otra vez, estamos haciendo así
sesiones, diríamos, telemáticas con los presidentes, no están saliendo, entonces no están saliendo los ministros, salvo la doctora Vareiro, que creo que se fue a Alto Paraná. Pero después, y el doctor Garay también estuvo por el Chaco, pero después la mayoría no salen. Entonces yo creo que una vez que pase esto ya va a entrar otra vez en el temario. Claro, Manuel, vamos a hablar, o sea, permitime ser muy franco, ¿verdad? Yo creo que en la Corte hay una integración en ese momento que es que estimados amigos, no nos vayan a menospreciar en esta conversación. No nos vayan a tratar de bobos ni de párvulos. Entonces, quiero simplemente señalar lo siguiente, hecha esta aclaración. La Corte se elige políticamente aquí en Estados Unidos, Japón. Y yo no voy a discutir que la Corte se elige políticamente porque ya sé, así que no nos hagan perder el tiempo con eso. El punto, mi querido Manuel, es que en la Corte hay una, yo creo que mayoría, ahora con el señor Diesel, que responde al proyecto del señor Cartes. El proyecto del señor Cartes tiene una variable política, ¿verdad? Yo personalmente tengo una definición sobre eso, pero no quiero traer eso a colación ahora. Y tiene una variable económica, y es que los negocios del señor Cartes están justamente en Alto Paraná, Canindeyú y Amambay. Y fíjate vos, qué notable, ¿verdad? Qué casualidad, Horacio querido. Tus dos jueces, tus dos magistrados en la Corte, o sea, dos de los tuyos, Gladys Vareiro de Mónica y Miriam Peña, estaban en los lugares donde vos tenés negocios. Y ahora que el señor dice, que yo creo que entra por fuerza de Cartes, se le otorga la misma jurisdicción, la misma circunscripción. Por eso, Manuel, discúlpame, por eso yo te hablaba, acá hay un tufo de corrupción que realmente no entiendo cómo puede continuar, es urgente que se cambie. Yo creo que sí, una vez que pase esto, porque yo puedo percibir de que hay un acuerdo en la rotación. Yo creo que hay acuerdo en la rotación. O sea, ustedes ya hablaron del tema. Sí, ya hablamos y ya fue objeto de debate y ya hay acuerdo de que hay de rotación, inclusive hay conversaciones en que fulano se pueda ir a tal lugar, por ejemplo, Misiones, Paraguarí, ya hay conversación en ese sentido. Y es más, hay algunos que nosotros tenemos muy buenas relaciones y que compartimos inclusive. Entonces, yo creo que se va a dar eso y va a redundar en beneficio del Poder Judicial. Para mí, querés que te diga, pero esto es una valoración del ciudadano Enrique Peña de a pie, ¿verdad? Creo que uno de los cambios estructurales más importantes que tiene que hacer el Poder Judicial es ese. ¿Sí? Porque resulta que vos te vas a la jurisdicción de Alto Paraná y están todos los jueces metidos. Todos los expedientes cocinados, todas las cosas están congeladas. Es una de las circunscripciones más vergonzosas de la República. Miriam, Gladys Vareiro, desmentímena. ¿Qué pasó con el contrabando del cigarrillo, mija? O Messer. Entonces, si ustedes no cambian eso, Manuel, discúlpame, no cambian nada. Yo sabes por qué le critiqué tanto al presidente, a Martínez Simón ahora. Porque él hizo un discurso otra vez en la toma de posesión. Que pucha, como el COVID nos fue sacando el tema de eso, ya fue en febrero. Sí. El discurso que fue, sí, vamos a cambiar la transparencia, no sé qué historia, pero todo igual, ¿entendés? Y no cambia nada. El asunto está en que las circunscripciones siguen manejadas por feudos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa sustancial, pero no están haciendo todavía. Va a haber cambio en eso. Ya hay consenso de que se cambia. Porque nosotros, con el doctor Jiménez, desde el inicio hemos impulsado eso, que se pospuso, pero yo creo que en esta ocasión ya va a haber cambio. Permitime ver para creer. Sí. Y va a haber cambio. Permitime ver para creer. Bueno, después la otra cuestión es, que también quiero plantearte como un tema problemático, es la oficina de admisibilidad de la Corte. Te lo planteo como problema porque
hay mucha gente que está diciendo ahí, Manuel, que... ¿Cómo? No quiero que me querellen, pues, entonces quiero ser elegante. Que supuestamente se filtra por la oficina de admisibilidad. Y además que es a cambio de dinero. Dinero. O sea, que el filtro es el dinero. Lo cual hace que muchas cuestiones, por ejemplo, en materia constitucional... pero esa es la crítica, es solamente en materia de sala constitucional. La sala penal no tiene ninguna. No, ya sé, pero te digo nomás, yo te pongo el ejemplo, digamos, que se discute, ¿verdad? Porque vos querés hacer un reclamo constitucional, pues es una ponchada enorme de guita. Y encima después te dicen, no, mira, si acá no pagas, no, esto no entra. Y entonces vos decís, espera un poco. Y en consecuencia, finalmente, el que decide si la Corte Suprema va a controlar cómo funciona el tema es un ñato que está cobrando guita en la puerta. Sí. Y eso no puede ser. Sí, evidentemente. Esa es la crítica que se formula. Nosotros, en este tiempo que estuvimos, que muy poco tiempo porque después vino la suspensión, sí nos hemos percatado que venían proyectos directamente desde la Secretaría, porque no hay esa oficina de admisión, no hay. Técnicamente, normativamente no hay. Si hay, es una cuestión de hecho. Lo que yo pude constatar es que vienen proyectos de admisión o de rechazo en límite, que no tienen ninguna consistencia. Por ejemplo, decía, es una sentencia del amparo y el amparo no tiene cosa juzgada material, sino formal. Por lo tanto, no es una cuestión definitiva, rechazo in limine. Y le decía, pero eso no exige la ley. Rechazo. Traiga un proyecto de tal forma. O en una cuestión de juicio ejecutivo. No, tiene un juicio ordinario posterior. O con argumento de fondo, que no hace a la admisibilidad. Eso sí, yo pude percatarme. Entonces lo que hacía era devolver a la Secretaría, es decir, no haga correctamente. Pero no hay un proyecto de solución institucional, digamos. Ahora está operando Manuel Ramírez Candia para solucionar lo que él se informa, pero no es una cuestión institucional. Sí. Eso depende fundamentalmente de quien preside la sala. O sea que depende de la sala. Nosotros siempre hemos cuestionado eso, inclusive en la plenaria, en algunas ocasiones, y eso generó algunas molestias de otros, de los integrantes de la sala constitucional, pero esa es la sospecha, esa es la denuncia que se formula. ¿Y por qué no se puede hacer una oficina institucional que esté controlada y que pueda solventar la cosa como corresponde y no caña y jape, así como se hace ahora? Esa cuestión es en la sala constitucional, porque ahí hay rechazo in limine. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en la sala penal. Nosotros en la sala penal sí tenemos morosidad, a veces en la Secretaría, pero eso nosotros nos encargamos de verificar. Cada 3 meses mandamos a hacer auditoría en donde se evalúa la cantidad de expedientes que entraron, ¿verdad? Cantidad de expedientes que se sortearon y se remitieron a los gabinetes. Es el único instrumento de control que te permite verificar. ¿Y esto por qué queda acá? ¿Verdad? Y eso ya es responsabilidad, pero realmente en la plenaria se ha expresado ya la preocupación. Es más, hay expedientes sobre temas específicos como jurado de enjuiciamiento. Hay cerca de 150 expedientes de inconstitucionalidad contra resoluciones del jurado de enjuiciamiento, que algunos hace 13 años que están ahí. Una vez yo firmé una resolución, porque tienen que firmar la plenaria, y el juez enjuiciado ya falleció, es decir, hace 8 años. Entonces, nosotros propusimos que se distribuya, que cada uno llevemos 12 expedientes, emitir opinión y que después corra eso y que se solucione. Se iba a hacer, se retrasa porque se iba a hacer la cantidad de expedientes que está ya en trámite, que está ya con voto, etcétera, etcétera, y así pasa el tiempo y no se resuelve.
Entonces, generalmente tratamos de que se muevan eso. Y esa crítica también ya hemos hecho la cuestión de oficina de admisibilidad. Exacto. Y entonces yo creo que van a tomar las decisiones de tener un mayor control. Pero ¿por qué no puede hacerlo? Perdón por la ignorancia, pero porque ya que está planteada la cuestión, digamos, ¿por qué no puede resolver el Pleno? Y dicen, señores, el Pleno ya, yo creo que se ordenó que se va a hacer cada cierto tiempo una auditoría en todos los despachos y en toda la sala. Eso se ordenó para este año. Tuvimos nomás este problema en donde no hay actividad ahora, tenemos disminución de personal, pero ya el problema de la mora judicial vamos a tratar de combatir con mayor control, eso es evidente. Y recuerdo que el presidente propuso que se haga la auditoría creo que cada 3 meses en todos los despachos, porque así únicamente se puede en cierta forma combatir la mora judicial. Correcto. Última, Manuel, esto ya es curiosidad morbosa. ¿Cuántos expedientes realmente ustedes leen? Esto ya es, te juro porque quiero entender, porque ustedes tienen una cantidad enorme de expedientes. Y ¿sabes lo que a mí me da miedo? Porque la pregunta en realidad tiene el sentido siguiente. A mí lo que me da miedo es que terminen resolviendo cuestiones de altísimo voltaje institucional unos relatores que no fueron elegidos para ser ministros de la Corte. Sí. Pero también entiendo que hay una capacidad material limitada de entender los procedimientos, ¿verdad? O sea que tiene que haber delegación en algunos casos, pero lo que no puede haber es delegación en la resolución. Sí. ¿Y cómo viene la mano ahí? Sí, realmente hay cuestiones que son de forma, que nos exige una lectura detallada, atenta. En la sala penal, por ejemplo, tenemos que expedir cerca de 4.000 expedientes al año. 4.000. 4.000. El año pasado 3.900 y algo. Pero por supuesto que entre eso hay muchas cuestiones que son solamente formales, caducidad de instancia, en lo contencioso, cuestiones así que son solamente de trámite. Sentencia disminuye. Y hay también sentencias que ya, por ejemplo, en sala constitucional, mi experiencia, acciones contra la ley tal, contra la ley 1626, acciones contra la ley, ya se sabe todo. Entonces uno hace, por ejemplo, en mi caso, acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la ley 2421. Entonces yo ya hago mi voto, entonces eso ya se repite nomás cada vez que viene. Porque tu voto ya es conocido. Ya es igual, ya es mi opinión sobre el tema. Entonces ahí es un poco más fácil en la sala. Pero en penal nosotros tenemos las casaciones que son las más complicadas, ¿verdad? Casaciones, tenemos también contencioso administrativo y hay algunos que sí requiere mayor lectura y que hay que pensar y uno pierde, por ejemplo, inclusive 2 o 3 días para analizar bien, pero una muy buena cantidad es de carácter formal. De los 4.000 que yo te estoy diciendo, puede, por ejemplo, llegar a expediente que requiere de mucha lectura, no sé, 200, 300 máximo. Así es. Pero si uno cuando vos me decís esa cifra, ¿estamos hablando anual? Anual. Pero todo depende mucho de la responsabilidad con que uno asume y de la cantidad de tiempo que le dedica, ¿verdad? Ahora, hay ya nos queda poquísimo tiempo, pero te digo nomás, pero ¿por qué todas esas cuestiones formales tienen que llegar a la Corte? ¿Por qué no se hace como la Corte norteamericana? La Corte norteamericana pero es que ni revisa esos casos, ni... Sí. Y lastimosamente acá la Corte se convierte en una especie de una instancia más. Sí, pero ¿por qué? Y en definitiva en lo contencioso somos luego segunda instancia. Por lo tanto, casi todos los expedientes administrativos, es decir, todos los expedientes contra el Estado, casi necesariamente, le digo casi el 90% llega a la Corte.
llega a la Corte. En lo penal no tanto, porque solamente llegan las casaciones, recurso de casación, solamente eso. Y hagas corpus que algunos llegan a la Corte y otros se resuelven en primera instancia. Eso depende de la opción del accionante. Pero nosotros tenemos en la sala penal, somos segunda instancia en lo contencioso. Entonces todo llega, toda la incidencia del proceso, excepciones, incidente de nulidad, caducidad, etcétera. Pero eso hay que cambiar, Manuel. Eso hay que cambiar, yo creo que sí. Hay que cambiarlo, Sí, digamos, la ley, eso en la ley, ¿verdad? ¿Cuál? ¿La 609? Eso está en el Código de Organización Judicial. ¿Cuál es? Del 81, 879. 879. Sí, Código de Organización Judicial. Claro, el Código de Organización Judicial. No, yo estoy sabiendo de eso porque ahora, para mi artículo de esta mañana, pues estuve leyendo las leyes, ¿verdad? Y quería agarrarle al juez John Paul López y, bueno, creo que lo agarré, pero bueno, esta parte. Bueno, Manuel, simplemente quiero agradecerte mucho el tiempo que nos estás dispensando, la amabilidad tuya de haber venido y dejarte una reflexión para que vos hagas también la reflexión final, que es una corte que tiene que dedicarse a ese tipo de tareas, Manuel, que son, voy a decirlo, aunque la gente se enoje, accesorias. No puede hacer justicia. Porque evidentemente vos, por ejemplo, cuando llegás para resolver un tema, te pido vos, como puede ser cualquiera de los otros miembros, llegan al tema que hay que resolver. Ustedes están con toda esa carga, no están tranquilos, no están frescos, no están despejados, están con toda esa carga de unas cosas que son meramente administrativas que no deberían estar en la Corte, ¿verdad? Y yo creo que uno de los problemas, perdóname que te diga esto, de la mala justicia que nosotros tenemos es que la Corte tiene que abocarse a una cantidad de cosas que son ridículas. Sí, y genera un exceso de actividad. Entonces, a veces eso genera, por supuesto, el defecto en la calidad de la resolución. Porque, como te dije, cerca de 4.000 expedientes por año para más o menos estar, no digo superar la mora judicial, porque no se supera, porque hay todavía mora. Pero pues si cada año te entran 4.000 es lo imposible. Y entra esa cantidad, y a veces un poco más. Entonces, ese es un problema estructural. Y realmente que la Corte tenga que decidir cuestiones que hacen a caducidad, a cuestiones de secciones dentro de un proceso, realmente dificulta después la... Haceme caso, atender lo que te voy a decir de consejo. Esto es atrevido nomás que ya le digo yo al ministro. No vayan cuando ustedes presenten la propuesta legislativa, no vayan a copiar a Argentina, mi amigo. Copien de Estados Unidos. Argentina falló, es un estado fallido. Yo no copio casi mucho de la Argentina. No, te digo no. Porque el problema del derecho argentino es que es un estado fallido. Entonces eso no puede ser nuestra referencia. Y si uno lee mis libros, por ejemplo, va a ver que yo tengo más referencia brasileña que Argentina. Y sí, yo te diría que sí, que Brasil tiene mejor experiencia judicial que Argentina. Pero te diría que mejor que Brasil Estados Unidos. Sí, sí. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. No, tranquilo. Un gusto. El ministro tuvo la amabilidad de venir con el COVID, con toda esa historia y con todo esto que está pasando ahora últimamente y nada, simplemente muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el domingo que viene a las 21. Chao.